Señora directora, póngame los indicadores económicos del día de hoy, si usted me lo permite. El dólar lo encontramos en la compra a 50 pesos y en la venta 50,40. Ahí me aumentó 4 centavitos, ahí, la última vez que lo dije. El euro a 56,20 y a 60,20 respectivamente. El petróleo de Texas operó a $50.37 el barril y perdió un 1.55%. Bueno, ahí va. ¿Cómo le va, don Leo? ¿Cómo está usted? Yo estoy maravillosamente bien en este miércoles, mitad de semana, el día maravilloso, dice el doctor Pichardo, que es el día que más los públicos asiduos que tenemos nos están ahí viendo. Pero estamos felices y contentos de estar iniciando ya este año, ya prácticamente pasó casi el mes de enero. Ya la gente cobra mañana, comienza a cobrar, vamos a festejar ese primer mes. Pero las cosas también así van a ir avanzando porque la política también va a ir avanzando, vamos a ir viendo cómo otros capítulos de la ciudadanía comienza a ver el proceso de Brecht. Hay un sinnúmero de cosas que ya en este año comienzan a marcar pautas, pero estamos felices, sanos y contentos, y sobre todo creyendo cada día más en Dios. ¿Qué tú crees, Fidel? ¿Cómo le va, doctor? Yo lo que no entiendo. Pichardo, ¿cómo está usted? Buenos días a los queridos televidentes. Yo lo que no entiendo, ¿por qué es que Leo tiene tanta timidez para decir que los miércoles de verdad es el día que más se ve? Y si es verdad, ¿cuál es el problema? No, pero bueno. Eso tiene una explicación, y es que, ¿sabe que los dominicanos, por un asunto que viene en el ADN, somos médicos, abogados, ¿cómo se llama? Ingenieros, opinamos, políticos, los que más sabemos de pelota en la bolita del mundo, como diría Jack Veneno. Pero de todas esas profesiones que yo mencioné, de todas esas actividades, el tema del derecho resulta más atractivo, no solamente en este tipo de sociedades, sino en muchas de las sociedades del mundo, porque genera morbo, genera interés. Sin embargo, todo ese interés en el aspecto de derecho y justicia tiene que ver más con partes anecdóticas que con realidades. El público cree, Leo, que el derecho se ejerce como en las películas, ¿verdad? Sí. Con grandes discursos y discursos floridos y demás. Sin embargo, no es así. Bueno, buenos días. Tenemos muchos temas. El Odebrecht arrancó, Leo, ¿verdad? Sí, así es. Ya para esta semana el Ministerio Público presentará la acusación. Tendrá un plazo que el juez le otorgó de 5 días para que el Ministerio Público presente de qué acusa y con qué cuenta para sostener el proceso, y luego el juez le otorgará la oportunidad a los demás procesados para que se refieran a esta acusación. Ya algunos han dicho que tienen elementos, tienen indicios, tienen pruebas que van a desacreditar esta acusación. Esperemos qué va a pasar. Claro, es importante. Mira, Marcela, de nosotros tres en este momento que estamos en el aire, la única que no eres abogada de tipo aquí la presente. Profesional eres tú. O sea, tú no eres abogada titulada, tú eres abogada empírica. Y la mayoría del público que nos juega, algunos profesionales del derecho nos siguen, pero en sentido general no son profanos, no son expertos. Es importante que el público sepa que más allá de los escándalos iniciales en los procesos judiciales, el proceso el proceso penal sobre todo se parece o trata de parecerse a la balanza, ¿verdad? Que es el símbolo de la justicia, ¿verdad? De un lado están los acusadores poniendo sobre la balanza todas las pruebas en contra de los individuos imputados. Del otro lado de la balanza se encuentra la defensa, que son los que aportan los elementos a descargo, los elementos para contradecir la acusación o desvirtuarla. Y en el centro, en la fiel de la balanza, en el centro de esa balanza, se encuentran los jueces que deben determinar. En los últimos meses hemos visto
del caso de Brecht, para poner un ejemplo, al Ministerio Público exponer todos los elementos probatorios. Se ha convertido en una costumbre, Leo, decir la cantidad de pruebas, ¿verdad? O sea, tenemos 20.000 páginas y 3.000 pruebas, ¿verdad? A veces cantidad no necesariamente tiene que ver con calidad, ¿verdad? No, en todos los aspectos no siempre cantidad y calidad es lo mismo. Bien. Entonces hemos escuchado todas estas pruebas, han sido expuestas y demás. Ahora le toca a los imputados defenderse. Resulta que dice, por ejemplo, uno de los imputados, sale en una publicación periodística, que donde decía el delator de Odebrecht que él tenía una cuenta en Antigua, que él tiene una certificación ahora de ese mismo banco que dice que él no era cliente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó entonces con el alegato de ese delator premiado, el testigo que decía que, por ejemplo, Víctor Díaz Rúa, tenía una cuenta en Antigua y que por ahí había un trasiego de fondos para sobornos? Bueno, resulta que con esa certificación oficial del Banco de Antigua, él logra probar eficazmente, con una certificación de la fuente, de que no tenía cuenta. ¿Y ahora? ¿De qué resulta? Esa prueba testimonial se debilita, se cae, ¿verdad? Y así se irá desenvolviendo el proceso. Porque en los delitos de cuello blanco, y no digo que haya delitos de cuello blanco en ese proceso, pero vamos a decir, porque no lo puedo decir, yo no lo conozco el proceso en sí, pero en los delitos de cuello blanco, los delincuentes de cuello blanco se reúnen como una corporación empresarial y se organizan, ¿verdad, Leo? Y establecen roles, Marcela, son gente que se asesoran, tienen abogados, contadores, asesores fiscales, banqueros, etcétera, y lo mal tratan de hacerlo bien, o lo que es lo mismo, tratan de disimular como negocio lícito una actividad ilícita. No pretenda la población encontrar una foto o un video de estos imputados recibiendo el dinero, ¿verdad? O con un recibo diciendo, he recibido de manos de funcionarios de Odebrecht la cantidad de 10 millones de dólares por concepto de soborno para que yo le asigne irregularmente una obra, ¿verdad? No creo que usted no va a encontrar un recibo, no va a encontrar un video, ni una foto, ni 10 testigos que vayan que digan que efectivamente le entregaron ese dinero y ese dinero fueron ellos personalmente y lo depositaron. Eso no es así. Usan testaferros, compañías y compañías que a su vez son accionistas de otras compañías y ellos no aparecen. Eso no quiere decir que no se pueda probar, porque la clave del lavado de activos, tanto en el caso de Odebrecht como en cualquier caso de lavado de activos, está principalmente en la llamada triangulación, cómo el dinero va del sobornante al sobornado a través de un tercero y cómo ese dinero de alguna manera es gastado por el sobornado a través de algún mecanismo, cómo el sobornado exhibe un nivel de vida y bienes que no puede adquirir con sus ingresos regulares. Ahí es que está la clave de la acusación de delito de cuello blanco y sobre todo de lavado de activos. Hay excelentes abogados en el caso de Brecht, claro, de la defensa, también hay brillantes ministerios públicos y tenemos un excelente juez académico, un juez ya con bastante experiencia que tiene que determinar si hay méritos o no en esa acusación. Va a haber mucho caldo de cultivo para hablar del caso de Brecht. ¿Qué más tenemos? Hay mucho. Hay mucha tela por donde cortar. Bueno, eso sí. Y hoy empiezan las audiencias, ¿verdad? Claro, hoy comienza la presentación de la acusación. Bueno, quien hizo una locución vamos a decir, no fue un discurso, lo agarraron como uno dice, desprevenido. Se cuadró mal, pero tiró bien y dijo muchas cosas que son verdades. Fue el presidente de la República cuando los periodistas lo abordaron, cuando estaban presentando la juramentación. Se cuadró mal y tiró bien. Sí. Y batió bien. Sí. Definitivamente. El presidente dijo que
la ola de delincuencia que nos arropa está motivada por la complicidad de muchos sectores. No fueron estas las palabras que él utilizó, pero es lo que se desprende. Eso es verdad. Dijo que en el negocio de las drogas inclusive participan personas de cuello blanco y que las autoridades hacen su papel. Pero caramba, ¿cómo es posible que cada día que pasa los dominicanos vean incrementado la delincuencia? Ya nadie se siente seguro, ni en su propia casa. Vemos cómo casi a diario escuchamos noticias de violencia, de asalto, de robo, de ratería. Es decir, las personas no se sienten seguras. Pero ello obedece también a que nosotros mismos no contribuimos a sentirnos seguros. Queremos ser muy exhibicionistas, queremos ser muy desprevenidos, e incluso las autoridades tratan a veces hasta con desidia, y cuando van a reportar algún hecho específicamente a la policía dicen, ah no, pero eso pasó en tal sitio. Eso es común ahí. Entonces, ¿dónde están las estadísticas que ayuden a las autoridades a poner mayor énfasis en los lugares que ameriten? ¿Dónde está la política criminal que debe exhibir el Estado frente a este flagelo que intranquiliza a la ciudadanía? ¿Dónde está la política de seguridad pública que debe tener y llevar a cabo el Estado cuando, por ejemplo, una menor de edad va a una clínica o va a un hospital y lo que hacen es que la atienden como debe de ser? Pero sencillamente no hay un reporte, y si hacen ese reporte no hay un régimen de consecuencias, porque esa menor no se embarazó sola. Si esa menor fue embarazada por otra menor, entonces debe haber un procedimiento. Pero si esta menor fue embarazada por un mayor de edad, también debe de haber otro procedimiento. Entonces, este es el país de escuchar y no hacer. Este es el país de grandes discursos y de poco hacer. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en este caso que aconteció recientemente en Baní, donde personas dicen que hay un punto de droga que es el más popular? Pero más grave aún de esto es que hay anuncios en las redes de puntos de eso de droga, que el presidente dijo que esos puntos no son puntos. Es verdad, esos no son puntos, esos son empresas ya establecidas, que no pagan impuestos, que no están reguladas y sobre todo que generan muchos beneficios y que contribuyen a ese índice de criminalidad que está azotando a todos los pueblos. Decía Michel el día pasado que en ciertos sectores, en ciertos barrios, personas envejecientes en silla de ruedas se prestan al negocio de estupefacientes. Es probable que si las cosas continúan como van, en 10 años definitivamente estaremos hablando entonces de legalizar este flagelo, esta situación. Y creo que pudiera ser el mejor camino para que todos, el que esté en ese negocio, sea conocido, sea transparente y por lo menos pague impuestos. Ya no se tendrá el mote de traficante, de vendedor de droga, porque ya se va a saber y se va a hacer de manera pública. Vendrán otros retos para el país, pero el país no puede estar de rodillas ante un grupo que lo que está es hundiendo el país y beneficiándose a costa de eso. No solamente con las drogas, sino con su proceder, con su decir y sobre todo con su actuar. Ojalá y el país se encarrile por donde debe de ser y que las autoridades pongan su atención donde tengan que ponerla. Otro que también se cuadró mal y tiró fue el presidente Leonel Fernández, donde dijo, pena de la vida, pena del soldado que ordenase retirada y pena de la vida a quien conduzca aunque fuese yo mismo. Es decir, el presidente ya dijo que él está decidido a su candidatura. Y el presidente Danilo, que es mucho más inteligente que esa frase que dijo el presidente Leonel Fernández, está callado. Muchos dicen que él va a hablar en marzo, y creo yo que él va a hablar en marzo y posiblemente lo haga en el escenario del 27 de febrero. Y lo que va a decir el presidente,
ojalá y no me equivoque, es que va a hablar en junio, aunque el partido debe definir esa situación. ¿Va a optar el presidente por una reelección presidencial? Eso es un misterio y es un secreto. Muchos estamos especulando sobre eso. Hoy sale en el periódico la portada de que hay un decaimiento de ímpetu en los candidatos que están terciando por esta nominación presidencial. Bueno, probablemente eso obedece a que hay una indefinición. Uno que está aspirando a que eso suceda y el otro a que no ha dicho nada. Vamos a ver qué va a pasar en el PLD. El PLD es un partido compuesto por gentes inteligentes, lo han demostrado porque tienen ya 4 periodos gobernando y ese partido se mantiene de forma incolumen unido. ¿Hay diferencias? La hay, pero no creo que llegue a la división. Y si llega a la división, entonces estarían entregando el partido, el gobierno, a otro candidato, a otra figura que pueda surgir. Finalmente, señores, ayer el Congreso aprobó la ley que prohíbe el uso de la juca en lugares públicos, tiene sanciones. Vamos a ver qué va a pasar con este proyecto de ley. La persona que quiere fumar juca en su casa, ahí dice que en ningún... Hay que leerlo. En ningún lugar público, pero me imagino que esta... Público ni cerrado, ni... Sí, no pero cerrado público, porque me imagino yo que en la casa usted podrá usarla, me imagino yo. Pero yo pienso, en definitiva, que esos son proyectos de ley que van a quedar ahí en letra muerta, porque la gente no le va a hacer caso. Y aunque yo pienso que el uso que le den con alguna sustancia puede ser nocivo, en definitiva eso no es un instrumento que causa ningún problema a la salud, siempre y cuando lo usen con los productos adecuados. Pero con moderación. La mala práctica es lo que hay que prevenir. Sancionar de manera definitiva o erradicar no es la solución. Prevenir es el camino a tener una sociedad más sana. Finalmente, decirles, señores, que la Dirección General de Tránsito y Seguridad, la DGCET, establece que multó a 900 y tantos mil conductores. Yo fui uno de esas personas que multaron el domingo y la acepté de muy buen tino. Sí, de gesto, porque me presentaron un aparatito que es el radar y me dice, usted venía a 114, aquí la velocidad permitida es 80. Yo dije, bueno, está bien. No vi ningún letrero, el policía me dijo que sí, que existían. Entonces, un llamado al Intran. No, pues ya verlo, que si tú ibas a 114, ¿cómo te ibas a ver el letrero? Al Intran, sí, pero uno tiene la visión. Un llamado al Intran, y es que en las autopistas... Doctor, déjeme decirle que hay una disposición de que primero uno tiene que conocer los parámetros o los reglamentos de cada cosa. Es una obligación de uno. Y segundo, hay un límite de velocidad establecido en República Dominicana de 100 kilómetros por hora. O sea, cuando usted coge la ley de tránsito, hay 100 kilómetros por hora. Usted podría decir, bueno, yo estaba a 95 y era de 80, esa es otra cosa. Pero si era 114, usted como quiera estaba frito, porque estaba por encima. Pero no hay carretera de 120, es de 100 el máximo. Estaba estrenando carros. No. Yo dije que la acepté de buen grado. Ahora, yo tengo 30 días para dos cosas. Lo establece la ley, que es para pagarla o ir al tribunal y si yo no estoy de acuerdo con eso, objetarla, impugnarla. Y vendrán entonces citación al policía, yo tendré que ir al tribunal. Es una perdedera de tiempo. Porque al final el policía goza de cierta libertad, de cierta... fe pública. Tiene fe pública y nada, en definitiva eso pasa con los procesos. Pero yo voy a pagar mi multa, ojalá no entre dentro de la categoría de los 5.127 pesos. Esa es la más barata. Si esa es, bueno, amén, la pagaré. Lo que yo estoy diciendo es que debemos señalizar mejor las calles. Independientemente de que yo conozca o no la velocidad a la que debo de ir, el límite de velocidad, las calles tienen que estar debidamente señalizadas.
porque yo creo que un conductor, por cualquier razón X, puede aumentar la velocidad porque el que va adelante va un poquito lento y usted rebasa y usted mantiene una velocidad constante. En una avenida que esté despejada, usted puede llevar una velocidad constante. ¿Hay límite de velocidad? Sí, correcto, lo acepto. Y por eso reconozco mi falta. Como ciudadano, reconozco mi falta y voy a pagar mi multa. Lo que estoy exigiendo es que señalicemos mejor las calles, porque esa señalización evitarán violación a la ley, evitarán accidentes y sobre todo tendremos calles más seguras. Eso es verdad. Mira, Leo, mientras tú estabas hablando del tema, de los diversos temas que trataste, quedé yo pensando si nosotros debemos mantenernos haciendo comentarios sobre los comentarios, darle vuelta a los temas de moda, reaccionar a contragolpe de las realidades que nos enfrentan todos los días. Hacer los comentarios coyunturales sobre las noticias, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que dar la información. Pero reflexionando sobre la situación de las últimas semanas, han pasado muchas cosas, ¿eh? Estamos hablando hace un ratito del caso de Odebrecht, donde hay exministros, congresistas, sentados en banquillos de acusados. Hace unos días asesinaron un oficial de alto rango, ¿verdad?, de la Policía Nacional. Un coronel es un oficial muy importante, superior. Un oficial superior de la Policía Nacional. Eso provocó, entre otras cosas, la renuncia del director de la DNCD, la suspensión de oficiales y demás. Bien, pero ¿cuál es el origen de toda esta situación? ¿Por qué todas las semanas, todos los meses nosotros estamos comentando sobre el tema del narcotráfico, corrupción, la delincuencia? Son temas recurrentes. Lo único que cambian son los nombres, ¿verdad? En estos días es un apodado Machete, que es un narcotraficante colombiano y un individuo acusado de 40 asesinatos, que fue atrapado acá con cédula dominicana, pasaporte dominicano, vivía de forma abierta como un comerciante y ganadero en la zona de Punta Cana y Güey. Y eso lo vamos a comentar 2 o 3 días, durante unos cuantos días y demás. Pero ¿cuál es el origen de toda esta situación? Miren, los que no son tan jóvenes y los muy jóvenes que nos ven, son bastantes, yo quiero comentarles lo siguiente. Mi opinión particular, y a eso vengo cada miércoles, es que lo que falta son 2 cosas: calidad moral y voluntad política. Calidad moral de las autoridades, tener la moral para perseguir la delincuencia, tener la moral para perseguir el narcotráfico, tener la moral para perseguir la corrupción. Carecen de moral los hombres que tienen que ejecutar esas acciones en beneficio de la población. Carecen de moral. Y segundo, no tienen, consecuencia de que no poseen la moral para la persecución de esos crímenes, consecuencia de esto, no tienen la voluntad política para ejecutar las medidas necesarias que terminen con esos flagelos. El narcotráfico y su consecuencia, que es la criminalidad colateral del narcotráfico, que normalmente tiene que ver con delitos de sangre, no es tan difícil de perseguir. La delincuencia en sentido general no es tan difícil de perseguir, pero nos falta, repito, moral en las autoridades que tienen que ejecutarla, moral porque se lucran del narcotráfico. No tienen moral porque se lucran de la corrupción. No tienen moral porque recaudan dinero semanal de los delincuentes que ellos tienen el deber de perseguir. Y eso que yo estoy diciendo tan grave, no lo sabe toda la población. Más aún, no lo saben nuestros legisladores.
mucho más. No lo saben nuestras autoridades policiales, militares, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Claro que lo sabemos. Si convivimos con esa realidad, si nos sentamos en los restaurantes con los que protegen el narcotráfico, si nuestros hijos van a la escuela con los que dirigen la corrupción en República Dominicana. Entonces, hasta que nosotros no lleguemos a un gran acuerdo en República Dominicana, la oposición, cualquiera que sea, porque la oposición son los que no están en el gobierno. En este momento está en el gobierno el PLD y en la oposición está el PRM, PRD, Partido Reformista, etcétera. Pero hemos tenido gobierno del PRM, PRD y el PLD estaban en la oposición, gobierno del Partido Reformista y los demás en la oposición. No importa. Lo que quiero decir es gobierno y oposición en cualquier coyuntura. Y el empresariado, el gobierno y la oposición sentarse y determinar parámetros para perseguir la corrupción y tener calidad moral, no vincularse a los corruptos, no recibir dinero de los narcotraficantes, no recaudar dinero de la delincuencia común en las calles. El día que eso se termine, el día que tengamos la autoridad moral y la voluntad política para acabar con la delincuencia, se puede acabar con mucha facilidad, porque este es un paisaje pequeño de 48.000 kilómetros cuadrados. Y las autoridades policiales y militares y el Poder Ejecutivo tienen el control absoluto de los movimientos que existen en los barrios, en los ensanches, en la clase alta, media y baja de República Dominicana, porque es un país fácilmente controlable, donde todos nos conocemos, Entonces no es difícil perseguir el narcotráfico, no es difícil perseguir la corrupción, ni perseguir la delincuencia común y de cuello blanco. Lo que faltan son hombres, como decía Pedro Mir, hombres que estén dispuestos a hacer un cambio radical en el país. Al presidente de la República, que tiene la información de quiénes son los jefes del narcotráfico en República Dominicana, que no son esos apodados buche o bicho o como se llamen, Machete. A las autoridades militares, pero sobre todo al presidente de la República, que es el que tiene el poder absoluto en este tipo de país. Termino diciendo lo siguiente. No voy a hablar de lo que salió en el periódico, ni mucho menos, porque eso podemos hablarlo todos los días. No es eso. En República Dominicana, en los años 70, se asesinó al periodista Orlando Martínez. Un crimen de Estado. Un comando salió a perseguir a este periodista que escribía en la revista Ahora, en una columna que se llama Microscopio, y era ácido en contra de la corrupción y en contra de la represión existente en ese segundo gobierno de Joaquín Balaguer, llamado los 12 años de Joaquín Balaguer. Era ácido. Un comando organizado salió a perseguirlo y lo asesinó. Ese crimen, a pesar de que se sabía que era un crimen de Estado, no fue perseguido hasta 25 años después. Hasta 25 años después. Después del gobierno de Balaguer vinieron los gobiernos del PRD. La democracia llegó al país. Y los policías y militares que participaron en el comando que asesinó a Orlando Martínez fueron ascendidos y llegaron a ser uno de ellos general de la República. Fueron ascendidos a pesar de que se sabía que él había comandado el grupo que asesinó a Orlando Martínez. Pasaron los gobiernos del PRD, llegó luego Balaguer, obviamente no pasó nada, y fue en el gobierno de Leonel Fernández, y específicamente teniendo como cabeza, como procurador, a Abel Rodríguez del Obre, que fue quien dirigió ese proceso,
retomaron ese expediente, atraparon a los asesinos que todo el mundo sabía quiénes eran durante 25 años, llevaron un proceso contra personas que eran altos jerarcas militares. Dijeron que el mundo se iba a acabar, que la tierra iba a temblar si tocaban esas personas, que se iban a caer muchos santos, que se iba a caer el gobierno. ¿Sabe qué pasó? El sol salió por el este a la misma hora que había salido el día anterior. No pasó nada. Porque con la voluntad política de ese momento de Leonel Fernández y de Abel Rodríguez del Orbe, Procurador General de la República, con un lineamiento claro del Ejecutivo, se atraparon los asesinos, fueron sancionados y por fin hubo justicia en ese caso. ¿Por qué yo estoy haciendo esta historia? Porque desde el Ejecutivo, presidente de la República, sentando a los jefes de cada rama militar y al jefe policial, a los organismos de seguridad del Estado y de inteligencia, podemos acabar rápidamente, no con los buches, sino con los jefes de narcotráfico de República Dominicana, los que envenenan a nuestra juventud todos los días para lucrarse. Podemos atrapar a sus cómplices en la policía, en las Fuerzas Armadas, en la Marina de Guerra, en la Fuerza Aérea, en el Ejército. Atraparlos, desarticularlos rápidamente. Y con atrapando a estas personas, también atacamos el microtráfico, solo con voluntad política. Pero mientras los políticos se sigan lucrando de esa corrupción, del narcotráfico y de la delincuencia común, mientras los políticos se nutran de esos dineros mal habidos y sigan sentándose en los restaurantes con los delincuentes y siendo cómplices y socios, no tendremos autoridad moral y mucho menos voluntad política, una cosa tiene que ver con la otra, para perseguirlo. Puse como ejemplo el caso de Orlando Martínez. Solamente hay que hacerlo, un día hay que hacerlo. Nos faltan hombres, nos falta autoridad moral y nos falta voluntad política. Eso quería decir en el día de hoy. Bien, hay que reconocer lo que está pasando en República Dominicana y también hay que ver cómo van las cosas. Uno dice, pasan los años. Recuerdo un día cuando conocí, visitando Plaza Lama de la avenida Duarte, cuando era la única Plaza Lama, que don Mario Lama me dijo, no, Michelle, es que aquí toda la semana nosotros tenemos establecido que la gente que vienen aquí a robar, se roban como 50,000 pesos. Y nosotros tenemos que mantener ese control ahí, porque siempre se llevan un desodorante entre las piernas, se llevan un electrodoméstico, se llevan los gondoleros, los famosos gondoleros. Y decía, eso hay que llevarlo ahí, minimizarlo y todo, pero eso está establecido, eso es un costo. Si se meten 200,000 pesos, en 50 se pierde, pero hay una estadística establecido de que hay una pérdida por ese lado. Por otro lado, hice referencia ayer a cómo han cambiado los hombres, sobre todo por el tema de las redes sociales. Y no es las redes sociales, ni es el aparatico, sino que hay mucha gente, eso es otro sistema, le faltan pantalones. Cuando usted ve los militares venezolanos que se juntan, se ponen los trajes y en vez de salir a tirar el trabucazo, lo que hacen es tirarse un WhatsApp, ¿verdad? Una foto de WhatsApp.
nosotros todos aquí reunidos nos hemos sublevado para decir que no estamos de acuerdo y que vamos a luchar contra eso. Y se fueron para su casa y lo agarraron a todito preso. Se supone que cuando usted va a hacer una acción, ¿verdad? Usted sale, se queda callado para que guerra avisada no mate soldados. Digo, mate al soldado. Ah, no, ahí están presos toditos. Nos robamos las armas, estamos sublevados, no estamos de acuerdo con el presidente, vamos a combatir y estamos de acuerdo con el presidente del Congreso. La acción militar patriótica que se realizó fue un video. ¿Cuántos dominicanos quedamos aquí o quedan aquí? Uno todavía no sabe si está seguro de estar en el paquete, que está dispuesto a dar su vida por su país. Bueno. Por su nacionalidad, por el futuro de sus hijos. Yo creo que esa generación terminó y ahí comienza el tema. Vemos que tenemos años hablando del problema de la droga y de cómo se meten en República Dominicana y compran nacionalidades. No, miren, esta gente, ese señor supuestamente viene a República Dominicana. Primero hay que decir que tanto a él como a Figueroa, uno duró 10 años y el otro tenía qué sé yo cuánto, pero lo agarraron. Gente que estaban huyendo. Ese señor estaba aquí como venezolano. O sea que por lo que me dice la intuición, esa persona sacó, no tengo ninguna información, donde esa persona compró su nacionalidad fue en Venezuela. Porque esa persona aquí se cambiaba mucho el físico y viajaba regularmente con sus papeles dominicanos a Colombia. Entonces, me pregunto, si usted tiene la piel un poquito de color, se va a Haití, paga $500 por una nacionalidad tardía que la están dando, ellos porque no la van a buscar, ¿verdad? Y ya usted haitiano con nombre, apellido, con todos los hierros. El señor sabía tanto que la nacionalidad con que él entró fue venezolana. Lo que él hizo aquí fue un proceso de naturalización o legalización o lo que sea de una persona que ya vino con papeles falsos. Y ustedes verán que por ahí que viene. Porque no es con gente, no es fácil con quien estamos bregando. Y le hago referencia a los años que nosotros tenemos diciendo que mientras se le pague como se le paga a la Policía Nacional, a los militares, no vamos a resolver el problema. Y a los mismos políticos. Recuerdo cuando Leonel Fernández subió los salarios en el 96-2000, que elevó la calidad del funcionario. Porque él hizo dos cosas importantes. Una fue pagar a tiempo, el gobierno comenzó a pagar a tiempo, y otra es que los funcionarios pequeños, medios, altos y todo, le subieron la escala salarial. Recuerdo todo esto y digo, entonces, con todo eso se resuelve el problema, subiendo los salarios. Un inspector de impuestos internos tomará, si gana 100,000, 200,000, 300,000 pesos, no le cogerá a un empresario millones de pesos por evadir impuestos. Un policía, un militar en la frontera que pueda pasar 100 personas al día a 1,000 pesos, son 3 millones de pesos al mes. ¿Le vamos a poder pagar eso? Un policía que cuida las cárceles, cuando un señor le dice, usted tiene 200,000 pesos mensuales, le cuidan, le lavan la ropa, le cocinan, lo sacan a pasear, le dan la habitación y duerme donde duerme el jefe de la cárcel. Los políticos, la corrupción. Porque un funcionario gane 200, 300,000 pesos mensuales,
va a dejar de no cumplirle los compromisos a los empresarios o narcotraficantes o lo que sea que le aportaron a su campaña? Millones y millones de pesos. O ese político, ese servidor público, porque gane 200 o 300 mil pesos, va a dejar de ganarse millones de pesos. O esa gente que cuida las bancas, los puntos de droga, los puertos. Señores, no hay suma en cada renglón que usted se meta que pueda competir con eso. Decía un amigo nuestro de la competencia, que usted no puede estar cambiando de mujer todos los días. Porque usted siempre va a salir a la calle y va a encontrar una con la nalga más grande que la de usted. Y es verdad. Entonces, lo mismo ocurre con los niveles de corrupción y que hay en República Dominicana y en el mundo. El doctor Pichardo hablaba de autoridad moral. Autoridad moral. Si Andrés Terrero estuviera aquí, hablara de régimen de consecuencia. Y yo quiero hablar un poquito de lo que se llama educación. Si no combinamos esas tres cosas a futuro, y fíjense por dónde me fui, por el militar con la bandera en el pecho, hasta dónde está dispuesto a dar, nosotros no vamos a tener un futuro como el que tenemos previsto. Ya ni los americanos pelean, se cierran las fronteras. Ya nada más se pelea con tiro cuando hay cuarto de por medio para comprar armas. Y todo es dinero. Todo es dinero que hay. Los mexicanos tienen su pleito por el cierre de la frontera. ¿Por qué? Por los trabajos, por los legales, porque le quita lo que hay. Los chinos con los otros es dinero. Irak fue por el petróleo. Siria por la salida. Si nosotros no comenzamos a cambiar la cabeza de la gente, a inyectar un poco de moralidad, a educar a la gente en el país que queremos y a establecer régimen de consecuencia, nosotros no vamos a poder tener un mundo como el que andamos buscando. Porque también podemos hacer lo que dice el doctor Sierra, legalicen esa droga ya. Cásense todo el que quiera. El robo es abierto. Una vez yo dije en un programa de televisión que debieran legalizar el 10% de Balaguer, de la corrupción. Y me acabaron. Y no lo dijo un presidente. Claro. ¿Y ustedes creen que realmente la droga está prohibida? Porque si aquí ahora mismo se dice que posiblemente un 5% de la población usa esporádicamente droga, ¿cuánto? Un 5% de la población, entonces esporádicamente, entonces yo le voy a decir algo, ¿dónde están los presos? Porque cayeran por lo menos 10 o 20 o 30 o 50 presos todos los días. ¿Y quién se la vende? ¿O ustedes no saben que aquí hay formas de legalizar las cosas sin legalizarlas? Yo tengo aquí escuchando que aquí hay 100 y pico de mil bancas en la calle de apuestas y que solo licencia tienen 50,000. Y yo tengo más de 10 años escuchando eso. Marcela y yo leímos un comunicado que publicó una vez Industria y Comercio en el periódico a página completa, prohibiendo las bombas de gasolina ilegales. Y no son ilegales. ¿No? Prohibiendo las bombas de gasolina ilegales. Por eso mismo. Un comunicado prohibiendo las bombas de gasolina ilegales. Un comunicado oficial.
Entonces, ¿a dónde es que nosotros estamos viviendo? Si nosotros no cambiamos las cosas, no es verdad, porque estamos jugando Grandes Ligas. Ahí hay un senador hablando de su cuarto. ¿Y por qué ese senador no me habló la semana pasada antes que se muriera uno? Si él tenía tanta información. Eso se parece a cuando en una empresa aparece uno que le mandan en una institución los papeles a Alicia Ortega o a Nuria Piera. Y tú dices, ¿qué pasa? Que está bravito porque le sacaron del negocio y mandó todas las cosas que tenía. ¿Por qué usted no lo dijo cuando lo descubrió? Yo tengo años que conocí el asunto. Porque lo brincaron. Y siempre aparece una gente en ese sentido que no le importa a nadie. Y siempre va a aparecer un corrupto. Siempre va a aparecer un policía que autorice la droga. Siempre va a aparecer uno que autorice las bancas ilegales. Siempre uno que deje cruzar la gente por la frontera. Porque si no hacen un hoyo. Porque Trump está haciendo un muro por arriba, pero por abajo no hay que túneles. Y los Estados Unidos de Norteamérica me van a decir a mí que de casi el carajo de allá, de un satélite, ellos no saben cuántas cabecitas prenden que cruzan esa frontera todos los días. ¿Y quién dijo que el muro es por ahí el problema? Busquen en internet los reportajes de cómo se mueve la cantidad de droga. Un solo ejemplo, cómo entra Estados Unidos a Canadá y a Europa, vía España específicamente. 6.000 millones de euros entran a España de cocaína. Y te dicen a ti, así facilito, 200, 300 contenedores. Y ustedes saben la nariz que hay que dar en Estados Unidos con todo lo que entra allá. Y se reparte y camina por las calles normal. Siempre hay gente corrupta. Ahora lo que pasa aquí es que el grueso de nosotros y nuestras autoridades o están en corrupción, o están la policía vendida, o están los militares vendidos, o están en eso. Y si no se inyecta un poquito de lo que decía el doctor Pichardo, moralidad, educación, y si no metemos 2 o 3 presos, nosotros no vamos para ningún sitio. Y voy a ir más allá, porque aquí también somos, olvidamos mucho. Aquí hay 2 o 3 candidatos presidenciales que su lema es mano dura. Y hay uno que tiene un 10% solo por el apellido. Entonces cuando le dan para abajo a la gente, estamos gritando que los derechos humanos y la que sé yo quién. Porque le voy a decir algo, parece ser que aquí ya no hay otro problema. Si la justicia no entra a la gente y no duran nada preso. Porque la misma policía dice que lo han sometido 3 veces y que lo sueltan. Sí. Entonces, si no funciona, estamos exigiendo mano dura. Y cuando dan la mano dura, también protestamos. También protestamos. ¿Y cómo es la cosa? Y los números subiendo ahí, hasta que le llegue a su casa. El otro día me reí mucho con una persona que venía conmigo en el carro que me decía, eso está bien lo de la pena de muerte. Y yo le decía, sí, hasta que te pase un hijo que tenga un problema que tú quisieras que tuviera un chance. Claro. Porque aquí se está pidiendo realmente, hay un sentimiento de mano dura. Entonces, vamos a dejar la cosa. Agarran el tipo del machete y tenemos problemas. Allá le dan un tiro, no, mira. La policía, miren qué fácil, ya agarraron el hombre que mató al coronel y ya está muerto. Y aquí pusimos el video ayer donde un policía dice en un grupo del aparatico, ya le dimos un 29, el hombre ya le dimos un 29 y termina la llamada en la grabación diciendo muchas bendiciones a todos. Menos mal. ¿Qué le con 29? 29. ¿Pero en qué contexto fue eso que mataron aquí? En un grupo de WhatsApp, uno que mató al coronel, que dijo que se iba a entregar, lo agarraron en Boca Chica y le dieron un 29.
129. ¿Qué es lo que es un 29? Es una clave. Una clave que quiere decir, mátalo. No, una clave es como ya no vengamos. No, Ya está resuelto el problema. ¿Qué es lo que quiere decirle? un 29 es una clave que se utiliza en esa institución que significa que hay una persona muerta. Okay. Las cosas no van bien. O que no llegue vivo. No. No. Las cosas- significa que hay una persona sin vida. Las cosas no van bien. ¿Dónde están los tres que estaban con el coronel de Baní, que los dos que se montaron en el Lo carro? dejaron en el piso. No, lo cancelaron. Esos son los que saben lo que buscaban ahí. Y esa historia como que no la cree nadie. Y el otro dice que, claro que no. Y ahora vamos a santificar al Señor. Donde tú no tienes el otro que dice, tienen cámaras de seguridad, tienen hombres en los techos armados, radios de comunicación, grupos de qué sé yo cuánto. Óyeme, una historia que las favelas de Brasil le quedan pequeñas. Sobre todo que todo eso usted lo conoció en una semana. Todo eso usted lo conoce en una semana. Y entre el relajito aquí, queremos decir que aquí las autoridades del problema no se resuelve. Dice que vamos a pagarle mejor a nuestras autoridades. Cuando usted lo enseñaron a hacer sucio en su casa, usted seguirá siendo sucio la vida entera. Y cuando usted es corrupto la vida entera. No es verdad que porque usted gane el doble o el triple, usted mejor pide. Claro. Usted es verdad que se va a meter en eso, en cosas como esa. Pero, como dice Dari Terrero, nada es nada, o dejen eso así. Nada es nada, o dejen eso así. ¿Tú crees que nosotros podemos continuar en República Dominicana manejando y todo pegándoselo a lo que ganan los policías, los militares y todo eso? Bueno, hay que buscar una excusa, Michelle. O excusa dijo Fidel Pichardo cuando hablaba aquí de la goma. Ahí es que comienza todo eso. Cuando la goma era la goma para poder funcionar hasta un 10%, y eran unos chelitos que se repartían. Mira, cuando yo comencé a manejar, mi papá me decía a mí, ten cuidado con quién tú montes en tu carro, que nunca te vayan a dejar meter una cosa de droga ahí adentro. Buscando un compañero, un viaje más, me dijo un día, digo, papá, voy para la playa con unos amigos, yo pongo el carro y me echan la gasolina. Dice, no, toma, agarra ahí, pon tú la gasolina y que yo busque en el carro. Y me dijo, ten cuidado, porque en este país, te estoy hablando de los años 80, no se puede llamar a un amigo militar y hablarle, decir, cuando tú llamas y dices a un coronel o un general, mi hijo está preso, lo primero que te preguntaban en esa época era ¿por qué? Y si era arma ilegal, droga o qué sé yo qué cosa, no, yo no te puedo ayudar. Se dio un humo y dice una cosa así, yo te lo entrégamelo. Una riña, lo que sea. Pero... Había cosas que no se metían. Quiere decir que los niveles de corrupción llegaban a la puerta de mi despacho. Llegaban a un 10, pero estaba establecido. Había un porcentaje de gente en eso. Pero no todo el mundo. Porque con los niveles que hay ahí, de dinero moviéndose, oigan bien, cada punto de droga de eso paga 125,000 pesos semanales en dádivas a una patrulla de la policía. Y tú tienes la policía, el DICAN, la DNCD, la qué sé yo cuánto. Eso lo dijeron ellos, no yo. ¿Y cuánto es que mueve el asunto? Yo te iba a preguntar eso. ¿Y qué hacemos con que le paguemos los $500 al policía de Luis Abinader? No, yo estoy de acuerdo que le paguemos los $500, pero por condiciones de estabilidad, de que su familia esté mejor y que mejore su calidad de vida, para que si es honesto viva mejor. Pero eso no va a resolver el problema de la corrupción en República Dominicana.